¿Sabías que existe un evangelio donde Jesús habla de una manera completamente diferente a lo que siempre te enseñaron? Un texto oculto por siglos, ignorado por la Iglesia, lleno de frases que cambiarían para siempre la forma en que entiendes la fe. Se trata del Evangelio de Tomás, un manuscrito prohibido que contiene dichos secretos de Jesús. Palabras tan poderosas que fueron eliminadas del canon bíblico deliberadamente. La pregunta es, ¿qué hay en esas frases que la Iglesia no quería que supieras? ¿Por qué un evangelio que no habla de milagros ni de la crucifixión fue considerado tan peligroso? Porque revela algo más profundo, una conexión directa entre tú y el reino de Dios, sin necesidad de templos, jerarquías ni rituales. Hoy vamos a desenterrar este documento olvidado y exponer las frases más impactantes que Jesús dijo y que nunca escuchaste en una iglesia. Prepárate, porque algunas de ellas contradicen las enseñanzas que nos han repetido por siglos. Y si llegas hasta el final de este video, vas a descubrir una revelación que puede transformar por completo tu relación con la fe. Muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Si valoras los contenidos que revelan la verdad escondida de la Biblia y la historia de Jesús, te invito a que te suscribas ahora mismo, porque lo que vamos a revelar hoy no lo escucharás en ningún púlpito. Pocas personas saben que, más allá de los 4 evangelios tradicionales, existen decenas de textos antiguos que también relatan las enseñanzas de Jesús. Uno de ellos es el Evangelio de Tomás, un manuscrito que ha sido sistemáticamente ignorado, silenciado y desacreditado por siglos. Este evangelio no narra la vida de Jesús como una historia cronológica, ni incluye su crucifixión o resurrección. En cambio, está compuesto por 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, sin adornos ni narraciones. Dichos que, según muchos estudiosos, revelan un Jesús más místico, interior y profundamente conectado con el reino de Dios como una experiencia interna. ¿Por qué esto incomoda tanto? Porque no ofrece un Jesús institucional, sino un maestro que guía hacia una transformación personal, sin intermediarios. Un Jesús que afirma que el reino está dentro de ti y no en estructuras externas. Este manuscrito fue encontrado en 1945 en una vasija de barro enterrada en Nag Hammadi, Egipto, junto a otros textos gnósticos. Durante siglos estuvo oculto, no en bibliotecas, sino literalmente enterrado en el desierto, como si alguien hubiera querido que desapareciera para siempre. ¿Y qué ocurre apenas se descubre? Las autoridades religiosas lo desacreditan. Dicen que es herético, que no tiene valor histórico, que no debe ser tomado en serio. Pero si realmente fuera un texto irrelevante, ¿por qué causó tanta incomodidad? ¿Por qué su contenido fue considerado peligroso? La respuesta es simple. El Evangelio de Tomás no necesita templos ni estructuras religiosas para que el alma acceda a Dios. Y eso, para una iglesia que construyó su poder sobre la mediación, es inaceptable. Uno de los dichos más impactantes está en el versículo 3. Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta afirmación rompe completamente con la idea de que solo a través de rituales, clérigos o dogmas se puede acceder a lo divino. Jesús, según Tomás, nos llama a buscar hacia adentro, a conectar con una chispa divina que ya habita en cada ser humano. ¿Te das cuenta del cambio de perspectiva? Aquí, la espiritualidad no se hereda ni se impone, se descubre. Es una experiencia directa entre tú y lo sagrado, sin que nadie tenga que validarla por ti. La Iglesia, desde sus primeros concilios, trabajó
arduamente para definir qué evangelios eran inspirados y cuáles no. El de Tomás fue rápidamente excluido, no porque fuera falso, sino porque su mensaje era incontrolable. Mientras los evangelios canónicos fortalecen la figura institucional de Jesús como Mesías enviado y Salvador universal, el de Tomás lo presenta como un guía hacia la iluminación personal, casi como un espejo espiritual que refleja lo que cada alma necesita ver. En vez de enfocarse en la obediencia, este texto promueve el autoconocimiento. En vez de miedo al juicio, propone despertar a la verdad interior. Y esa es una amenaza muy seria para cualquier estructura religiosa que busque controlar la fe. Cuando entendemos lo que este evangelio representa, ya no se trata solo de un texto olvidado. Se trata de una puerta hacia un entendimiento más profundo de Jesús y de ti mismo. No es casualidad que haya estado oculto por siglos. No es casualidad que su mensaje aún incomode a muchos. Porque el evangelio de Tomás no busca seguidores ciegos, sino almas despiertas. Y tal vez por eso fue tan peligrosamente revolucionario para la Iglesia. Pero esta historia apenas comienza, porque lo más impactante aún está por revelarse. Todo gran misterio comienza con un hallazgo inesperado, y el Evangelio de Tomás no es la excepción. Corría el año 1945, cuando un campesino egipcio llamado Muhammad al-Samán, mientras cavaba en busca de fertilizante cerca de unos acantilados en Nag Hammadi, encontró una jarra de barro sellada. Lo que había dentro cambiaría para siempre el estudio del cristianismo primitivo. En lugar de oro o tesoros materiales, encontró algo mucho más valioso: una colección de manuscritos antiguos escritos en copto, entre ellos el Evangelio de Tomás. Aquel descubrimiento, inicialmente ignorado por muchos, terminaría siendo uno de los más significativos del siglo XX para los estudios bíblicos y arqueológicos. El manuscrito que contenía el Evangelio de Tomás estaba increíblemente bien conservado y fue fechado por expertos entre los siglos II y III d.C., aunque los textos originales en griego probablemente sean aún más antiguos, quizás del primer siglo. Eso lo convierte en contemporáneo o incluso anterior a algunos evangelios canónicos. Su contenido no narra milagros, no habla de la crucifixión, no menciona la resurrección. En su lugar, ofrece 114 dichos, frases breves y profundas que Jesús habría enseñado a sus discípulos en secreto. Algunos se parecen a los evangelios conocidos, pero otros son absolutamente desconcertantes. Su estilo es enigmático, lleno de paradojas y metáforas. No busca adoctrinar, sino provocar reflexión. Despierta la conciencia, y esa es su verdadera fuerza. La mayoría de los textos encontrados en Nag Hammadi estaban relacionados con corrientes gnósticas, movimientos espirituales que promovían una experiencia directa del conocimiento divino. Para los gnósticos, la salvación no venía de obedecer reglas externas, sino de despertar a la verdad interior. El Evangelio de Tomás comparte ese espíritu. Jesús no es solo un Salvador, sino un maestro de sabiduría oculta, aquel que revela lo invisible a través de parábolas y frases cargadas de significado espiritual. Su objetivo no es crear una religión, sino despertar al alma humana de su letargo. No sorprende que este mensaje haya sido enterrado, literalmente, durante siglos. El hecho de que este evangelio estuviera oculto en una vasija de barro en pleno desierto no parece casual. Algunos creen que fue escondido a propósito por monjes o cristianos primitivos, que sabían que la Iglesia, cada vez más institucionalizada, lo destruiría. Y tenían razón, porque cuando el poder religioso se alía con el poder político, lo primero que desaparece es todo texto que no se alinee con la doctrina oficial.
No fue solo Tomás, el eliminado. También se descartaron evangelios como el de Felipe, de María Magdalena, de Judas, de la verdad, todos portadores de visiones distintas sobre Jesús, más humanas, más místicas, más peligrosas. Al conocer el origen de este manuscrito, entendemos que no es solo un documento más. Es una voz que resistió al tiempo, a la persecución y al olvido. Es una llamada a ver a Jesús desde otra perspectiva, una donde su mensaje no está encerrado en dogmas, sino liberado a través de la conciencia. Y si eso ya te sorprende, espera a descubrir lo que realmente está escrito en esos 114 dichos, porque lo que viene a continuación no solo fue escondido, fue temido. Cuando uno se encuentra por primera vez con el Evangelio de Tomás, siente que no está leyendo un texto ordinario. No hay historias, no hay milagros, no hay narración, solo palabras, pero no cualquier tipo de palabras. Son frases de Jesús cargadas de un poder espiritual que sacude al lector desde lo más profundo. Son 114 dichos, muchos de ellos breves, directos y llenos de misterio. Uno de los más impactantes es el dicho 70. Si sacáis lo que tenéis dentro, eso os salvará. Si no tenéis eso dentro, de vosotros, eso que no tenéis os matará. Es una declaración radical. No habla de dogmas, ni de templos, ni de líderes religiosos. Habla del autoconocimiento como camino hacia la salvación, algo que incomoda a toda institución que necesita intermediar entre el hombre y Dios. Otro dicho completamente fuera de lo común es el número 77, donde Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todos, yo soy el todo ha salido de mí y el todo ha vuelto a mí. Partid un madero, allí estoy. Levantad una piedra y me hallaréis allí». Esta frase elimina la necesidad de lugares sagrados. Jesús, aquí, no está limitado a Jerusalén, al templo o al altar. Está en todo. Está en lo simple, en lo cotidiano, en lo material. Esta visión panteísta, donde lo divino está en todas partes, rompe la idea tradicional de un Dios distante que solo puede ser alcanzado a través de una autoridad religiosa. Pero quizá la frase más polémica y también la más malinterpretada es el dicho 114. Pedro dice que María se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde: «Mira, yo la guiaré para hacerla varón, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a vosotros, varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino». Este pasaje ha sido utilizado por siglos para acusar este evangelio de misoginia, pero esa es una lectura superficial. En realidad, muchos estudiosos coinciden en que se trata de un lenguaje simbólico, propio de las escuelas gnósticas, donde lo masculino representa el principio activo, la conciencia despierta. Es decir, Jesús estaría diciendo que la mujer, como símbolo del alma, debe despertar su naturaleza divina para acceder al reino. Cada uno de estos dichos pone en jaque los pilares de la religión tradicional. Si el reino está dentro de ti, ¿para qué necesitas una iglesia física? Si Dios está bajo una piedra, ¿por qué rendir culto en catedrales? Si lo sagrado se encuentra en el autoconocimiento, ¿qué sentido tienen los dogmas impuestos desde fuera? El Evangelio de Tomás no solo transmite mensajes diferentes, transmite una espiritualidad peligrosa, porque libera al individuo del control institucionalizado. Por eso fue escondido, por eso fue tachado de herejía, y por eso cada palabra que contiene tiene tanto poder. Ahora que conoces estas frases, tal vez empieces a comprender por qué fueron borradas del mapa. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas. Porque si se hubieran enseñado en los púlpitos, las personas ya no necesitarían intermediarios para encontrarse con Dios.
Y justo ahí comienza el conflicto. Pero no termina aquí. Aún queda mucho por revelar sobre por qué la Iglesia temía tanto estas enseñanzas. Y eso lo descubriremos en el próximo capítulo. El poder de la Iglesia, desde sus orígenes, se ha construido sobre una idea central, que solo a través de ella puede el ser humano alcanzar a Dios, que fuera de sus muros, sus sacramentos y su jerarquía, no hay salvación. Esa es la base sobre la cual se levantaron templos, se organizaron concilios y se dictaron dogmas. Ahora imagina el peligro que representa un texto antiguo atribuido a Jesús, donde él dice que el reino está dentro de ti, que Dios se encuentra en lo cotidiano y que no necesitas intermediarios. ¿Te das cuenta? El Evangelio de Tomás no solo contradice una doctrina, sino que amenaza la estructura de poder que sostiene a la Iglesia desde hace siglos. En el momento en que el creyente comprende que su conexión con lo divino es directa, personal e interior, el control se rompe. Ya no hace falta un clero que interprete las Escrituras por ti. Ya no dependes de la confesión ni de rituales impuestos. Descubres que el templo eres tú, que el reino está dentro, como una llama esperando ser encendida. Y eso es algo que los líderes religiosos, especialmente en los primeros siglos del cristianismo, no podían permitir. Necesitaban orden, necesitaban uniformidad, necesitaban autoridad. El mensaje de Tomás era demasiado libre, demasiado audaz, demasiado difícil de domesticar. Además, este evangelio sugiere que la iluminación es un proceso interno, no una recompensa externa, que quien se conoce a sí mismo se transforma en un ser divino. Esto es profundamente gnóstico, sí, pero también profundamente transformador. Rompe con la idea de un Dios que castiga y premia desde fuera y presenta a un Jesús que guía hacia el despertar interior. En otras palabras, no es un Salvador que viene a rescatarte. Es un maestro que te muestra cómo salvarte a ti mismo. Esa idea pone en riesgo la narrativa tradicional de la Iglesia, que por siglos se ha presentado como el único puente entre el hombre y Dios. La institución religiosa, al enfrentar textos como este, tenía dos opciones: integrarlos y perder poder, o descartarlos y mantener el control. Eligieron lo segundo. En los concilios, especialmente en el de Nicea, se definió qué evangelios eran inspirados y cuáles eran herejías. Pero esas decisiones no fueron siempre espirituales. Muchas veces fueron políticas. Se eligieron los textos que reforzaban la autoridad de la Iglesia y se enterraron los que empoderaban al individuo. El Evangelio de Tomás fue uno de ellos. Y lo más alarmante es que nadie te lo enseñó. ¿Por qué? Porque quien controla la información controla la fe. Por eso estas frases son peligrosas, porque invitan a cuestionar, a buscar, a despertar, porque muestran a un Jesús que no busca ser adorado desde un altar, sino comprendido en lo más íntimo del ser. Y ese Jesús no se puede institucionalizar, no se puede manipular, no se puede usar para justificar poder. Pero aún hay más, porque las diferencias entre este evangelio y los que conocemos hoy son tan grandes que es necesario analizarlas con atención. ¿Qué cambia cuando leemos a Jesús según Tomás? Eso lo exploraremos a continuación. Cuando se compara el evangelio de Tomás con los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo primero que salta a la vista es la ausencia total de narrativa. No hay nacimiento milagroso, no hay bautismo en el Jordán, no hay tentaciones en el desierto, no hay crucifixión ni resurrección. El texto de Tomás no cuenta una historia, presenta una colección de enseñanzas. Jesús no aparece como protagonista de eventos, sino como maestro que transmite sabiduría. Es decir, se enfoca en lo que Jesús dijo, no en lo que hizo.
Y eso ya cambia radicalmente la manera en que entendemos su misión y su mensaje. Otra diferencia fundamental es el tono y el estilo. Los evangelios canónicos presentan a un Jesús que enseña a través de parábolas, muchas veces dirigidas a multitudes. En Tomás, en cambio, Jesús habla en privado a sus discípulos, especialmente a Tomás, revelando lo que él llama dichos secretos. El conocimiento aquí no es público ni para todos, es reservado. Esto implica que no todos están preparados para comprender la verdad. El mensaje se vuelve esotérico, íntimo, destinado a aquellos que se atrevan a buscarlo más allá de las palabras literales. En este contexto, Jesús es más que un profeta, es un guía hacia lo oculto, lo eterno, lo no dicho. Los evangelios canónicos están centrados en la fe, el perdón, la obediencia y la espera del reino venidero. Pero el evangelio de Tomás da un giro radical. El reino ya está aquí, y no solo eso, está dentro de ti. No tienes que esperarlo, no tienes que morir para verlo, solo tienes que despertar. Esta diferencia es abismal. Mientras los evangelios tradicionales proponen una salvación futura y externa, Tomás propone una revelación presente e interior. La espiritualidad ya no depende de creencias o sacrificios, sino de conciencia. Es una diferencia que afecta no solo la teología, sino toda la práctica de la fe. También es importante notar la ausencia de milagros. En Tomás, Jesús no cura enfermos, no multiplica panes, no camina sobre el agua. Eso no significa que se niegue su poder, sino que el foco está en la sabiduría, no en lo sobrenatural. Aquí, lo milagroso no está en lo espectacular, sino en lo revelado. El verdadero milagro, según este evangelio, es que puedas conocerte a ti mismo y descubrir lo divino que habita en ti. Esta visión convierte a Jesús en un maestro del alma, no en un hacedor de prodigios. Lo espiritual deja de ser espectacular para volverse profundamente transformador. Por último, la estructura misma del texto lo separa de los evangelios conocidos. No hay contexto, no hay ubicación geográfica, no hay tiempo cronológico. Cada dicho es un universo por sí mismo. Se requiere reflexión, contemplación, apertura del corazón. En lugar de una fe narrada, ofrece una fe experimentada. Por eso el Evangelio de Tomás no puede ser leído como un libro más. Debe ser vivido, interrogado, meditado, y tal vez ese sea su mayor poder, porque obliga al lector a salir del confort religioso y entrar en el terreno sagrado del misterio. Pero si hay algo que realmente transforma la visión del creyente, es cómo este evangelio describe el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Si hay un concepto que aparece de forma insistente en el evangelio de Tomás, es el reino de Dios. Pero no es el reino que te han predicado en los sermones tradicionales. No es un lugar al que se llega después de morir, ni un paraíso reservado solo para los puros que cumplan ciertas normas. El reino, según Tomás, no está en el futuro, está en el presente. No está fuera, está dentro. Esta visión rompe completamente con la estructura teológica que por siglos ha sostenido la esperanza cristiana. Aquí, el reino no es una promesa, es una realidad que espera ser descubierta y solo puede ser hallada por aquellos que despiertan. Uno de los dichos más reveladores es el número 113. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino? Y él responde, no vendrá por expectación. No se dirá, mirad aquí o mirad allí. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Esta respuesta lo cambia todo. El reino ya está aquí, pero nadie lo percibe porque sus ojos están nublados por la ignorancia, el miedo o las enseñanzas que lo colocan siempre más allá, más adelante, más lejos.
Jesús no está señalando un destino, está revelando una dimensión escondida de la realidad. A lo largo del Evangelio se hace énfasis en que para acceder al reino no se necesita cumplir ritos ni seguir jerarquías. Se necesita despertar. El dicho 3, por ejemplo, dice: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta enseñanza es profunda y confrontadora. Implica que nadie puede llevarte al reino si tú mismo no te atreves a mirar dentro de ti. La iluminación no se hereda, se conquista, y esa conquista es personal e intransferible. Esta visión del reino como una dimensión presente y accesible representa una amenaza directa a la estructura eclesiástica. ¿Por qué? Porque si el reino no está mediado por la Iglesia, entonces la Iglesia ya no es necesaria para alcanzarlo. Esa es la raíz del conflicto. No se trata solo de una diferencia teológica, sino de un cambio radical en el mapa espiritual del creyente. Según Tomás, tú no estás separado de Dios por el pecado, ni necesitas pagar ningún precio para ser aceptado. El reino está esperándote, no porque eres perfecto, sino porque fuiste creado con la semilla de lo divino. Solo tienes que verla crecer. Esta manera de entender el reino no invita a la pasividad, sino a la transformación consciente. No se trata de rezar esperando un cielo futuro, sino de activar el cielo ahora, en tu mente, en tu espíritu, en tus actos. El reino, entonces, no es un lugar, es un estado. No se alcanza por mérito, sino por revelación. Y eso, una vez más, rompe con la narrativa dominante. Porque un creyente que descubre que puede habitar el reino aquí y ahora, se convierte en alguien libre, libre de miedo, de control, de manipulación. En el próximo capítulo vamos a profundizar aún más en esta perspectiva, explorando una de las cuestiones más malinterpretadas. ¿Es realmente gnóstico este evangelio? Y si lo es, ¿eso lo invalida o lo vuelve aún más necesario? Desde que el Evangelio de Tomás fue descubierto en Nag Hammadi, muchos lo han etiquetado automáticamente como un texto gnóstico. ¿Pero qué significa realmente esa palabra? ¿Y por qué en el mundo religioso se usa casi como un insulto? El gnosticismo no era una religión, sino un conjunto de corrientes espirituales que florecieron en los primeros siglos del cristianismo. Su punto central era uno: la salvación no viene por obedecer, sino por conocer. Gnosis significa conocimiento, pero no un conocimiento académico, sino una revelación interior. Así que cuando decimos que el Evangelio de Tomás tiene elementos gnósticos, lo que estamos diciendo es que su mensaje se basa en el despertar espiritual, no en la sumisión a reglas externas. Sin embargo, calificar este texto como puramente gnóstico es una simplificación peligrosa. El Evangelio de Tomás no contiene muchas de las doctrinas típicas del gnosticismo clásico. No habla de un demiurgo maligno que creó el mundo. No presenta una cosmología compleja de eones y arcontes. De hecho, en muchos de sus dichos, Jesús habla con una claridad que recuerda más al misticismo judío que a los sistemas gnósticos elaborados. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Tomás es anterior al gnosticismo formal y que fue absorbido más tarde por escuelas gnósticas debido a su enfoque en la introspección y el autoconocimiento. Otro punto clave es cómo Jesús es presentado en este texto. En muchos escritos gnósticos, Jesús aparece como una figura casi fantasmal, desconectada del mundo físico, negando incluso su encarnación. Pero en Tomás, Jesús es cercano, humano, maestro. Enseña con autoridad, pero también con cercanía.
Sus dichos están llenos de metáforas cotidianas: madera, piedras, luz, semilla, fuego. Esto refleja una espiritualidad profundamente encarnada, donde lo divino se manifiesta en lo tangible. Una vez más, esto contrasta con las visiones gnósticas más extremas que rechazan el mundo material como algo corrupto. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en llamar gnóstico al Evangelio de Tomás? Porque esa etiqueta ha servido históricamente para desacreditar todo lo que se salga del marco doctrinal establecido por la Iglesia. Al llamarlo gnóstico, se lo coloca en la categoría de lo herético, de lo marginal, de lo que debe ser evitado. Pero lo que pocos reconocen es que muchas de las enseñanzas que aparecen en Tomás, como la búsqueda interior, la idea del reino dentro de uno mismo y la necesidad de conocerse para despertar, también están presentes en los evangelios canónicos, solo que menos enfatizadas. Al final, lo más honesto sería decir que el Evangelio de Tomás es inclasificable. Tiene elementos gnósticos, sí, pero también ecos de los dichos más antiguos de Jesús. No es un evangelio narrativo, pero tampoco es una herejía sin fundamento. Es un puente, un espejo, un desafío. Tal vez su valor no esté en cómo lo clasificamos, sino en cómo nos confronta. Porque si de verdad fue escrito por alguien tan cercano a Jesús como Tomás, entonces cada palabra que contiene merece ser leída con atención. Y si ese es el caso, ¿por qué no habla de milagros, de la cruz, ni de la resurrección? Eso es lo que vamos a abordar en el siguiente capítulo. Uno de los mayores escándalos en torno al Evangelio de Tomás es su silencio total sobre los milagros. No hay multiplicación de panes, no hay sanación de enfermos, no hay caminata sobre las aguas, ni expulsión de demonios. Y para muchos, esto es suficiente para descartarlo como falso, porque la figura de Jesús, tal como ha sido enseñada durante siglos, está profundamente asociada a lo sobrenatural. Pero, ¿y si los milagros no fueran el corazón del mensaje de Jesús, sino apenas señales para quienes necesitaban pruebas externas? El Evangelio de Tomás parece sugerir que el verdadero milagro no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro. Desde esa perspectiva, el milagro no es una interrupción de las leyes naturales, sino un despertar espiritual. En vez de resucitar cuerpos, este Evangelio propone resucitar conciencias. En vez de multiplicar alimentos, ofrece sabiduría que alimenta el alma. Y eso es mucho más difícil de falsificar, porque una sanación física puede impresionar a las masas, pero una transformación interna solo puede ser reconocida por quien la vive. Este Evangelio no busca aplausos ni crear espectáculo. Busca provocar preguntas, desarmar estructuras, encender una chispa, y tal vez por eso no necesitó milagros para ser poderoso. Su autoridad viene de su profundidad, no de sus efectos visibles. Además, si analizamos los evangelios canónicos con atención, veremos que incluso en ellos Jesús constantemente reprende a quienes solo creen por los milagros. En Juan 4:48, por ejemplo, dice: «Si no veis señales y prodigios, no creeréis». Y en otras ocasiones se retira de las multitudes cuando buscan solo lo espectacular. Es como si Jesús mismo tratara de enseñar que el verdadero acto de fe no consiste en ver milagros, sino en escuchar y comprender sus palabras. Tomás recoge esa esencia, y en lugar de relatar prodigios externos, ofrece frases que invitan a un milagro silencioso, el de conocer el reino dentro del alma. Entonces, la gran pregunta no es ¿dónde están los milagros? La verdadera pregunta es ¿qué se espera que produzca este texto en quien lo lee? Y la respuesta es clara: transformación personal. Cada dicho de Tomás es como un mapa hacia una nueva comprensión de la vida, del yo y de Dios. No necesita maravillas para conmover. Con cada frase,
mueve cimientos internos, derriba certezas, despierta inquietudes. Eso, en 1900, sí mismo, es un milagro. Un texto que logra que un creyente deje de buscar fuera lo que ha estado dentro todo el tiempo, ya ha cumplido un propósito divino. En conclusión, un evangelio sin milagros no solo puede ser auténtico, sino que puede ser más fiel al mensaje original de Jesús que aquellos que lo presentan como un hacedor de prodigios. Porque los milagros, al fin y al cabo, no fueron el fin, sino el medio. El propósito de Jesús no era impresionar, sino transformar. Y el Evangelio de Tomás lo refleja con crudeza, con silencio, con palabras que resuenan más allá de los siglos. Pero si estas palabras cambian la manera en que entendemos a Jesús, ¿qué otras enseñanzas de este Evangelio pueden cambiar completamente nuestra fe? Eso lo exploraremos en el siguiente capítulo. Leer el Evangelio de Tomás no es simplemente conocer otro punto de vista. Es una experiencia que sacude las bases de lo que muchos creen haber entendido sobre Jesús. Una de las enseñanzas que más cambia es la naturaleza del reino de Dios. En los evangelios tradicionales, el reino suele ser visto como un lugar futuro, un premio para los justos, una recompensa tras la muerte. Pero en Tomás, como ya vimos, el reino está aquí y ahora, disponible para quien se atreva a abrir los ojos. Esto transforma la fe en algo activo, urgente, presente. Ya no se trata de esperar la salvación en el más allá, sino de experimentarla desde el despertar espiritual. Otra enseñanza profundamente alterada es la forma en que se entiende la relación entre el ser humano y Dios. En los evangelios canónicos, el énfasis está en la obediencia, el arrepentimiento y la necesidad de gracia. En Tomás, sin embargo, el énfasis está en el conocimiento de uno mismo como camino hacia lo divino. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Dios viviente. Dicho 3. Aquí no hay separación entre lo humano y lo divino. Jesús no actúa como intermediario exclusivo, sino como un espejo que revela lo que ya está en ti. Esta enseñanza cambia por completo la estructura de dependencia espiritual. También cambia la noción del pecado y la redención. En los textos tradicionales, el pecado es una ofensa que debe ser perdonada a través de un sacrificio, el de Jesús en la cruz. En Tomás, el pecado no aparece como un acto que condena, sino como una ignorancia que adormece. No hay culpa ni castigo, sino oscuridad y olvido. Y la redención no llega a través de un sacrificio externo, sino del recuerdo de lo que eres. Esta visión convierte la salvación en un proceso interno y no en una transacción teológica. Es una visión menos legalista y más transformadora, que exige profundidad de espíritu, no cumplimiento de normas. Otra enseñanza que se transforma radicalmente es el rol de la autoridad religiosa. En Tomás no hay sacerdotes, templos ni jerarquías. Jesús no delega poder a una institución, no funda una iglesia estructurada, enseña directamente a sus discípulos y les transmite el conocimiento como una chispa que debe ser encendida en el corazón. Esto cambia toda la lógica del cristianismo organizado. Si la verdad está dentro de ti, si el reino está en ti, si la salvación depende de tu despertar, ¿para qué necesitas un intermediario? Esta es, quizá, la enseñanza más revolucionaria de todas, porque invita al creyente a asumir responsabilidad sobre su camino espiritual. Por eso, leer el Evangelio de Tomás no es un simple ejercicio de curiosidad, es una confrontación directa con lo que nos han enseñado por siglos. No para destruir la fe, sino para purificarla, no para negar a Jesús, sino para verlo con nuevos ojos. Este texto no compite con los evangelios tradicionales, pero sí los desafía, y quien se atreve a escucharlo
difícilmente vuelve a creer de la misma manera. Ahora que llegamos al final de esta exploración, solo queda una pregunta. ¿Por qué este evangelio tiene el poder de sacudir tu fe desde sus raíces? Eso lo veremos en el capítulo y final. El Evangelio de Tomás no es solo un texto olvidado. Es una llave espiritual que, una vez descubierta, te obliga a mirar tu fe con otros ojos. No te da respuestas fáciles, ni consuelo automático. Te incomoda, te desafía, te lleva a preguntarte si lo que crees fue enseñado por Jesús o impuesto por estructuras humanas. Cada dicho, cada frase es como un espejo que revela no solo lo divino, sino también tus propias sombras. ¿Qué pasaría si todo lo que necesitas para encontrar a Dios ya estuviera dentro de ti? Esta es la propuesta más radical de Tomás y también la más poderosa. La divinidad no está lejos, está oculta bajo tu propia ignorancia. A diferencia de otros evangelios, aquí Jesús no busca que lo adores, sino que te despiertes. No quiere seguidores que repitan frases, sino buscadores que cuestionen, que profundicen, que miren hacia adentro. En lugar de ofrecer un sistema de creencias, te entrega una experiencia de descubrimiento. Por eso, el Evangelio de Tomás no se predica en púlpitos, porque no sirve para controlar ni para imponer, sirve para liberar. Y toda doctrina que libera al individuo del miedo, del castigo eterno, del control externo, siempre será vista como peligrosa, porque un alma libre no puede ser manipulada. Este evangelio te obliga a replantear la figura de Jesús, no como el Salvador que lo hace todo por ti, sino como el Maestro que te muestra quién eres realmente. Ya no se trata de vivir esperando el cielo, sino de reconocer que el reino ha estado extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Ya no es cuestión de comportarse bien para evitar el infierno, sino de encender una luz interior que te transforme. Cambia la motivación, el enfoque, el propósito. La espiritualidad deja de ser un sistema de normas para convertirse en una revolución interna que afecta cada aspecto de tu vida. Y entonces entiendes por qué fue silenciado, por qué fue enterrado, por qué se luchó tanto para que nadie lo leyera. Porque un creyente que descubre que no necesita estructuras externas para conectar con lo divino, deja de ser útil para las instituciones religiosas. Porque quien camina con conciencia ya no camina con miedo. Porque quien encuentra la verdad en sí mismo deja de necesitar verdades impuestas. El Evangelio de Tomás no borra los evangelios canónicos, pero los desestabiliza. Y esa sacudida puede ser dolorosa, pero también profundamente sanadora. Por todo eso, este evangelio no es solo un texto antiguo, es una bomba espiritual, una invitación al despertar, una puerta que, una vez abierta, no se puede cerrar. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, tal vez había algo en ti que necesitaba recordar, algo que ya sabías, pero habías olvidado. Porque como dice el propio Jesús en Tomás, el que busca, encontrará. Al que llama, se le abrirá. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir buscando? Después de escuchar todo esto, ¿sigues creyendo que lo que sabes de Jesús es todo lo que existe? Tal vez ha llegado el momento de mirar más allá de los textos oficiales y abrir los ojos a lo que fue silenciado durante siglos. El Evangelio de Tomás no es solo un manuscrito antiguo, es una invitación directa a despertar y a cuestionar todo lo que se ha dado por cierto. Comparte en los comentarios, ¿crees que estas frases realmente salieron de la boca de Jesús o fueron manipuladas con el tiempo? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos contenidos que revelan los misterios más ocultos de la Biblia. Y si este video te dejó con más preguntas que respuestas, quédate hasta el final y mira el siguiente que aparece en pantalla. Lo que descubrirás podría transformar aún más tu fe.